Los cristianos se pueden enfermar. Existe una corriente de iglesias por ahí que creo que no tiene fundamento bíblico con lo que dice, que enseña a las personas que deben rechazar toda enfermedad. Es decir, ellos le plantean a las personas que van a la iglesia que el creyente y la enfermedad nunca pueden estar juntos. Que no puede ser que seas cristiano y que estés enfermo. Es decir, como que el cristiano está metido en una burbuja protectora del Señor, que no digo que el Señor no nos guarde, que no digo que el Señor no nos proteja, pero ellos entienden como que el Señor te mete en una burbuja y ninguna enfermedad puede llegar a ti. Normalmente incluso suelen usar un texto muy mal interpretado, que lo sacan totalmente de su contexto, que está en Isaías y que dice que por sus llagas fuimos curados, y ellos sueltan ese versículo, no, porque por sus llagas fuimos curados, 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 y lo empiezan a decir como un mantra, como si eso significara que ninguna gripe, ni resfriado, ni ninguna enfermedad puede llegar a nuestra vida, cuando ese texto no está hablando de que hayamos sido curados de todas nuestras enfermedades físicas por la sangre de Cristo, sino que lo que la sangre de Cristo realmente curó fue nuestra enfermedad y nuestra muerte, nuestra condición espiritual, y eso es lo que Dios restauró por la sangre de Cristo, no las enfermedades físicas. Entonces ellos dan a entender que la enfermedad no puede ser parte de la vida de un cristiano, y por eso hay muchos creyentes que cuando un hermano cae enfermo, por ejemplo, si un hermano llega a la iglesia y dice, mira, me diagnosticaron cáncer, hay muchos de ese pensamiento que empiezan a murmurar pensando, algo malo hizo, tiene que tener algún pecado, porque Dios nunca mandaría una enfermedad a su pueblo, porque Dios nunca mandaría una enfermedad a sus hijos, porque Dios nunca mandaría una enfermedad a nadie a ningún creyente, y empiezan a murmurar creyendo que ellos tienen poder sobre la enfermedad, que ellos están guardados de toda enfermedad y que los creyentes nunca van a tener enfermedad. Entonces, lo primordial en esto es preguntar si eso es bíblico. La manera de responder esto sería la siguiente: si en la Biblia aparece algún creyente enfermo y no dice que sea por pecado o esté Dios castigándolo, tenemos que dar por hecho que el creyente puede enfermar. Y yo voy a dar dos ejemplos muy claros. Número 1. En la despedida de Pablo, en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 y en su despedida final, el versículo 20, Pablo dice, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo, y se está despidiendo de los hermanos en la fe, se está despidiendo de los creyentes, se está despidiendo de buenos hermanos, dice, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo había sido usado para sanar muchas enfermedades. Dios sanó a muchos enfermos a través de Pablo, pero Trófimo, un creyente, quedó enfermo en Mileto. ¿Quedó como? Enfermo. ¿Es porque Trófimo pecó? ¿Es porque falló al Señor? ¿Es porque le faltó fe? No, es porque se puso enfermo y Pablo lo dejó enfermo en Mileto. Porque Pablo no era un curandero, no era un chamán, un sanador. El que cura es el Señor, y usó a Pablo para mostrar su gloria muchas veces curando enfermos, incluso resucitando a algún muerto. Pero aquí vemos la soberanía de Dios, y este hombre quedó enfermo. Miren, ¿por qué Pablo en una ocasión le dice a Timoteo, toma un poco de vino por tus problemas en el estómago? Problemas en el estómago, una dolencia física, no sabemos cuál sería, pero tenía un problema en el estómago, y entonces Pablo le dice que en vez de tomar solo agua, tome un poco de vino por sus problemas estomacales. Eso está en la Escritura. Entonces, ¿en la Biblia hay creyentes con alguna dolencia física y con alguna enfermedad? Los hay. ¿Significa que pecaron? No. ¿Significa que fallaron a Dios? No. ¿Significa que les faltó fe? No. ¿Qué pasa con los creyentes que han muerto en medio de la pandemia? ¿Les faltó fe? No. ¿Qué pasa con aquel cantante tan famoso, Julio, que murió de una enfermedad como un cáncer? ¿Le faltó fe? No. La soberanía de Dios determina esas cosas. Es Dios el que decide si una enfermedad llega, y también decide si una enfermedad se va. Si el Señor permite una enfermedad en nuestra vida por su soberanía y voluntad, es porque Él así lo quiere. Y por eso tenemos hermanos creyentes que han muerto de enfermedades como el cáncer. Tenemos hermanos que pueden coger una gripe, tenemos hermanos que pueden coger un catarro, tenemos hermanos que pueden coger un virus, tenemos hermanos que pueden coger problemas, no sé, oculares. ¿Por qué? Porque la miopía, la hipermetropía, el necesitar gafas para leer es una enfermedad.
Es un problema en la vista, una enfermedad. Significa que en tus ojos no están sanos. ¿Y es pecado o es algo malo? Nadie dice, quítate esas gafas porque por la sangre de Cristo tu visión es curada. No van diciendo eso. Mire, el hermano lleva gafas para leer, tiene un poco de hipermetropía, tiene un poco de miopía. El pecado trajo la enfermedad a este mundo y nosotros, mientras estemos en este mundo, sufriremos ciertas consecuencias de este mundo afectado por el pecado, hasta que tengamos nuestro cuerpo glorificado y vivamos en esa gloria eterna donde ya no habrá más enfermedad. Así que puedes ser creyente y puedes estar enfermo. No se trata de rechazar y reprender la enfermedad, se trata de entender que todo pasa bajo la soberanía de Dios. ¿Puede Dios sanarte de tu enfermedad? Claro que sí, nuestro Dios es todopoderoso, glorioso, majestuoso. ¿Lo va a hacer? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. No hay sanador que sepa eso. No hay milagrero que sepa eso. Solo Dios lo sabe. ¿Puede Dios sanarte? Claro que sí. ¿Puede Dios dejarte enfermo? Claro que sí. Él es Dios y Él decide. Así que glorifica a Dios en medio de la salud y glorifica a Dios en medio de la enfermedad. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el corral, aunque el campo no dé su fruto, aunque esté enfermo, con todo yo cantaré, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Ahí tienen el ejemplo de un buen siervo como Job, que no maldijo a Dios por su enfermedad y la aceptó. ¿Recuerdan lo que le dijo en una ocasión a alguien? ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? Es decir, si Dios determinó dejarnos pasar por buenos momentos, ahí dábamos gloria a Dios. Y cuando llegaron momentos de prueba y de dificultad, ¿reclamaremos? Claro que no. Dios es soberano y Él tiene la última palabra. Así que si eres cristiano y estás enfermo, no hagas caso a aquellos que te dicen que es que te falta fe.